muros de contención. Y eso tienen que saber, ¿ya? El muro de contención puede ser para sostener, para agarrar terreno, ¿sí? Y el segundo, su segunda función va a ser para que los empujes del suelo o del material que esté ahí en nuestra estructura, ¿sí? Podamos disiparlos o transmitirlos de mejor manera, ¿ya? Entonces va a tener dos funciones. Uno, sostener el terreno, como tal, ¿ya? Y lo segundo va a ser que la transmisión de esfuerzos que tengamos del suelo lo podamos transmitir en todo lo que es la estructura de mejor manera, ¿ya? Entonces va a tener esas dos funciones, sostener y resistir, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos ver de eso? Entonces, por ejemplo, eso también lo vamos a ver aquí en las imágenes, no sé dónde está. Aquí podemos ver, nos vamos a saltar. ¿Pueden ver la imagen? Sí, Ya. En un lado tenemos, en el lado izquierdo, a la alcaldía, son los técnicos de la alcaldía que están viendo ahí un talud, ¿ya? Y están viendo que se está cayendo, ¿ya? Entonces, esa fotografía parece que es actual. Y abajo tenemos otra imagen que dice el muro de estabilización más grande de Bolivia, es lo que han titulado, y eso es también de la alcaldía, ¿ya? Entonces, no quiere decir que sea fan de la alcaldía, pero esas son noticias que han pasado, ¿ya? Entonces, ese muro de estabilización, que dicen que es el más grande, está construido en lo que es la ciudad de La Paz, ¿ya? Entonces, como su nombre dice, es para estabilizar el terreno. Entonces, es la primera función, sostener el terreno, ¿ya? Ahora podemos ver la segunda imagen. Vemos la fotografía del lado derecho superior. Lado derecho superior. Entonces ahí podemos ver algo que ha pasado también en noticias. ¿Qué es? ¿Se acuerdan? ¿Se puede ver la foto? Están ahí. dije, ese es el colapso que ha pasado cerca de la gasolinera, donde casi afecta a todos los edificios. Sí, sí. Casi al... ¿Qué edificio será? No me acuerdo, pero es... Sí, cerca de la gasolinera de ahí. Y como verán, era parte de lo que son muros también de contención, pero estos muros que han colapsado, eran para resistir el empuje. ¿Por qué? Porque era parte del edificio. O sea, ya después ya lo han, no sé, ya lo han aumentado algún piso más, creo que ya lo han completado, pero esto era el sótano o uno de los niveles del sótano que ya iba a ser parte de un edificio, ¿ya? Entonces la idea o la función era resistir el empuje, ¿ya? Resistir el empuje que se iba a tener. ¿Por qué? Porque estamos generando una estructura ahí, ¿ya? Entonces, en estas imágenes también podemos ver aquí, o la imagen de abajo, tenemos ahí también un muro de contención que tiene un enmallado y tenemos un talud bien parado. Entonces ahí podemos ver que la función es sostener el terreno, ¿ya? Entonces no se olviden, podemos tener muros de contención, pero tenemos que saber cuál es la función que queremos. Si solo es sostener el terreno, o sea, estabilizar el terreno, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ser que esté
propenso a desequilibrarse, entonces queremos sostener, estabilizar, entonces colocamos un muro de contención. Ahora, si nosotros no queremos eso y queremos colocar un edificio, una estructura ahí, entonces queremos retener el empuje que vamos a tener y transmitirlo de mejor manera en toda la estructura, entonces vamos a colocar también muros de contención, ¿ya? Ahora, no quiere decir que uno y el otro son diferentes. Puede ser que un muro de contención que nosotros estemos colocando tenga las dos funciones, ¿ya? Sea para estabilizar, pero a la vez también para resistir el empuje y transmitir, ¿ya? Pero en estos dos casos que hemos visto, por lo menos en el que estamos viendo del muro de estabilización más grande y el de la fotografía también de abajo, son directamente para la estabilización, ¿sí? No queremos retener, sino queremos generar mayor estabilidad en el lugar. Entonces tenemos esas dos funciones principales, ¿ya? Ahora, en la ciudad de La Paz, sí o sí vamos a tener muros de contención, en lo que es la ciudad, como tal, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos una topografía que tiene pendiente, entonces sí o sí vamos a tener, ¿ya? Ya más o menos creo que el año pasado o el anteaño, el arquitecto Quesada me invitó a que les dé una clasecita de muros de contención a sus alumnos, ¿ya? ¿Por qué? Porque estaban apuntando a hacer proyectos que sí o sí contemplen lo que es pendiente, que es lo que pasa en la ciudad de La Paz, ¿ya? La topografía en la ciudad de La Paz no es plana, entonces decir que vamos a generar un proyecto de una estructura que no va a tener muro de contención es mentirnos, ¿ya? Sí o sí va a tener. Ahora, en tema de edificaciones, puede ser que no tengamos, que estemos construyendo en un lugar plano, en una ciudad donde su topografía sea plana, como Santa Cruz, ¿ya? Pero si estamos y vamos a estar en lo que es arquitectura, sí o sí nos vamos a topar con lo que es sótano, ¿ya? Y no solo un nivel de sótano, pueden ser 2 o 3 niveles de sótano, ¿ya? Y al hablar de eso significa que tenemos que generar muros de contención para resistir el empuje que vamos a tener en esos niveles de sótano, ¿ya? Entonces ahí también vamos a ver. Entonces sí o sí vamos a ver, sea que tengamos una topografía plana o una topografía que tenga eh, cierta pendiente, ¿ya? Ahora, una vez que ya lo tenemos un poco claro cuáles son los usos de los muros de contención, podemos hacer unas clasificaciones. Entonces ahora vamos a ver una, dos y tres clasificaciones, ¿ya? Como verán, se puede clasificar cualquier objeto de diferente modo, desde el punto de vista desde un punto de vista diferente, ¿ya? Entonces, por eso estamos viendo tres clasificaciones. Entonces, vamos a hacer la primera. Clasificación 1, según su estabilidad, ¿ya? Entonces, según su estabilidad, lo podemos clasificar los muros de contención de esta manera. Muros de gravedad, 1. Segundo, muros en voladizo. Y tercero, muros en contrafuerte o con contrafuertes, ¿ya? ¿A qué nos estamos refiriendo con muros de gravedad? ¿Ya? Normalmente al hablar de muros de gravedad, ¿ya? Estamos hablando de muros que son grandes, anchos, gordos, ¿ya? Se podría decir. ¿Por qué tienen que ser de esa manera? Porque su estabilidad la van a obtener debido al peso del muro, ¿ya? Entonces aquí tenemos la imagen, justo debajo donde dice muros de gravedad, un muro que es
de hormigón ciclopio, podemos decir de hormigón ciclopio o precado de piedra con hormigón. Ya vamos a ver, esas diferencias ya se ven a nivel constructivo, ¿ya? Pero esos muros que son hormigón picado con hormigón, hormigón ciclopio al 30%, al 40%, al 50%, que ya lo van a estar escuchando cuando ya empiecen a construir, normalmente son muros a gravedad. ¿Por qué? Porque la estabilidad lo va a dar la masa del muro, ¿sí? Entonces, un muro de gravedad tiene que ser grande, tiene que ser ancho, ¿ya? Por ejemplo, aquí, si estamos viendo la imagen, podemos decir que la parte de arriba termina en 40 centímetros y la parte de abajo termina más o menos en 1,50 m, ¿ya? Entonces, es de gran volumen. Tiene que ser pesado. ¿Por qué? Porque el peso es el que va a resistir el empuje, ¿ya? El empuje de tierra, en este caso. Entonces tiene que ser ancho, ¿ya? Para que sea pesado. Si este mismo muro, que es de hormigón ciclopio, lo hacemos esbelto, o sea, lo hacemos delgado, lo podemos hacer delgado de 20 centímetros, ¿no? Entonces no va a aguantar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a ser pesado. Entonces la idea de un muro a gravedad es que sea pesado, ¿ya? Entonces aquí los muros a gravedad, su limitante es que no pueden ser muy altos, ¿ya? Entonces ustedes no van a hacer un muro de contención de hormigón ciclopio, o sea, muros a gravedad, de más de 3 metros, ¿ya? 3,50, 4, 5, 6, 7 metros no van a ver de hormigón ciclópico. ¿Por qué? Porque serían murotes gigantes, ¿ya? Muy grandes en la base. En cambio, tenemos por el otro lado los muros en voladizo. Entonces, aquí tenemos el muro en voladizo, que es el mismo concepto, ya que estábamos hablando de hace rato del método en voladizo. Entonces, esto simplemente lo tenemos que hacer girar el murito y vamos a ver que es como un voladizo, ¿sí? Como un volado, ¿ya? Y que tiene un empotrado. Entonces, esa es la idea del muro en voladizo, que es un volado. Entonces, ahí vamos a tener, podemos hacer el dibujito aquí. Entonces, aquí vamos a tener igual. Este es el volado, entonces aquí vamos a tener la carga, ¿ya? Que está encima. Entonces, aquí lo que va a trabajar es el volado. Ahora, la ventaja de estos muros en volado son netamente de hormigón armado, ¿ya? No pueden ser de hormigón ciclopio o picado de piedra, ¿sí? Tienen que ser de hormigón armado. Ahora, estos muros llamados en voladizo, como estamos viendo en la imagen, ideales para lo que es un edificio, ¿ya? Como ven en la imagen, entonces podemos subir grandes alturas porque va a ser de hormigón armado. La resistencia la va a dar la transmisión que hagamos de todo lo que es el muro hacia la cimentación. Y como ven, la cimentación va a estar imbuida en el terreno, va a estar metida en el terreno, ¿ya? Ahora, tenemos aquí al lado el muro en contrafuertes, que es una variación del muro en voladizo, ¿ya? Y que se le colocan unos refuerzos en la parte del mayor empuje que vamos a recibir, ¿ya? Y como verán, eso sí nos sirve, digamos, en el caso de una estabilización, pero en el caso de un sótano ya no nos interesaría colocar los contrafuertes, ¿ya?
Entonces los contrafuertes hacen que la pared sea de menor grosor. ¿Ya? Entonces por eso, en el tema de un voladizo estaríamos hablando de un muro de espesor constante de 30 centímetros. ¿Ya? En cambio, de un contrafuerte estaríamos hablando que el espesor ya disminuya radicalmente a 20 centímetros y tengamos contrafuertes cada cierta distancia. ¿Ya? Nos ayuda. Entonces, cómo se diseña cada uno de estos muros es diferente, ¿ya? Es diferente. ¿Qué verificaciones se hacen? También son diferentes, ¿ya? Cómo se hace el diseño y cómo se hacen las verificaciones. Ahora, en los tres hay algo en común y en todo lo que es estructuras, ¿ya? El tema del agua, ¿ya? Sí o sí hay que considerar el agua y es algo que les he algunos que ya me conocen en diseño de instalaciones los he ido molestando en el tema de que sí o sí se tiene que considerar el agua porque nos puede generar problemas, ¿ya? Y normalmente en muros de contención el detonante es el agua, ¿ya? Entonces sí o sí se considera el agua, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un muro de contención para un sótano, sí o sí tenemos que considerar el agua y tenemos que evacuarla antes que llegue al muro. Entonces se hacen obras de drenaje ahí. Por ejemplo, en este murito que tenemos de gravedad, si tenemos un terreno y analizamos que es un terreno que no va a tener humedad, ¿sí? Que eso está difícil que ocurra, siempre tiene humedad el terreno y siempre llega la época de lluvias, entonces se tiene que dejar perforaciones en el muro. ¿Para qué? Para que el agua pueda pasar. Eso se llaman barbacanas en los muros de contención. En los muros de estabilización, ideales colocar, ¿por qué? Porque estamos estabilizando y por ahí va a pasar. Pero si estamos haciendo un muro de sótano que va a resistir el empuje, no podemos colocar barbacanas. O ustedes han visto en un sótano que tenga barbacanas. No puede tener barbacanas porque no queremos que ingrese el agua dentro de nuestro sótano, ¿sí? Entonces se tiene que hacer el drenaje en la parte de contacto con el terreno, ¿ya? Eso un poquito haciendo la diferencia y introduciendo un aspecto que es importante a considerar, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en esta clasificación que estamos viendo de estabilización, ¿ya? Por ejemplo, en sus proyectos de grado que ustedes, si es que están considerando el tema de topografía que tiene inclinación pendiente, ¿ya? Es importante que su proyecto se adecue al terreno. Eso es clave, ¿ya? Y eso es un concepto que también lo he escuchado de un arquitecto y me parece muy bien, ¿ya? Que su proyecto se adecue al terreno, ¿ya? Entonces, si tiene pendiente, no la va a tener muy pronunciada. Entonces, es preferible hacer pequeños muros de contención que hacer un corte enorme y hacer un muro gigante, ¿ya? Entonces, como recomendación en sus proyectos, eviten hacer grandes muros de contención. Es preferible adecuarse y hacer pequeños muros, como graderías, ¿sí? Y adecuarnos a la topografía, ¿ya? Que generar inestabilidad cortando y colocando un muro grande. Al hablar de muro grande estamos hablando de un muro de 7, de 10, de 20 metros de altura, ¿ya? Entonces eso sí ya es un muro grande, ¿ya? Entonces es preferible, ¿ya? Ahora, si no da, ¿por qué? Porque justo tengo que construir el edificio y tengo que excavar y tengo que hacer sótano. Entonces ahí no es que me esté adecuando al terreno.
sino que tengo que profundizar porque tengo que generar espacio, ¿ya? Entonces ahí sí no hay problema que yo genere los muros de contención altos, ya que voy a generar y todo va a trabajar simultáneamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí no solo está el muro, sino que va a tener muros laterales y va a haber lo que son vigas que van a sostener y van a ayudar a todo lo que es el empuje lateral. Entonces ahí sí no hay problema, ¿ya? Tenemos que hacerlo, ¿ya? Ahora nos vamos a la segunda clasificación. Segunda clasificación de muros de contención. Entonces podemos irlo según su material, podríamos decirlo, de construcción. Aquí dice clasificación según su construcción. Entonces vamos a tener muros de hormigón armado, como la fotografía que está ahí, que es un muro embolado. Entonces ahí tenemos muros de hormigón armado, ¿ya? Entonces, como dice ahí, son de alta resistencia y durabilidad. Para eso se apunta, que resistan, entonces por eso se las arma ahí, ¿ya? Entonces hay de hormigón armado. Ahora tenemos los muros de mampostería, ¿ya? Entonces uno dirá de mampostería, sí hay de mampostería, hemos mencionado ya. Entonces podemos tener los muros de piedra, podemos tener muros de ladrillo, tenemos de bloques, ¿sí? Como los tenemos aquí en la imagen principal. Esos son muros de piedra, ¿ya? Que obviamente si los vemos en corte van a ser muros de gravedad. Entonces parten de un punto y va creciendo hasta la base donde es súper ancho, ¿ya? Entonces esos son los muros de mampostería. Entonces podemos tener los de mampostería de piedra, que sería un picado, como está en la imagen, o como en la imagen inicial, puede ser muros de gravedad, ¿ya? Pero son muros de mampostería, ¿ya? Ahora tenemos los otros, los de gaviones, que está en la imagen derecha. Entonces, los de gaviones, tenemos un enmallado de gavión, el cual va a ser rellenado por piedra, ¿ya? Por roca. Ahora, ¿cuál es la ventaja de este tipo de muro de gavión? Cuando nosotros tenemos un suelo que es movible, ¿sí? Podríamos decir que es inestable, ¿ya? Que con el tiempo tiende a moverse, a sentarse, a cambiar, ¿sí? Entonces es ideal colocar gaviones, ¿ya? ¿Por qué? Porque el muro de gavión se mueve con la inestabilidad que existe, entonces se acomoda, ¿ya? Es flexible, ¿ya? Por eso dice abajo, para una estabilidad flexible. Entonces, es flexible este tipo de muro, a diferencia de un muro de hormigón armado. Un muro de hormigón armado que ustedes lo coloquen en un lugar que es movible, que tienda a cambiar, entonces se raja y colapsa, se cae, ¿ya? En cambio, uno de gavión se acomoda, ¿ya? Entonces, por eso ya más o menos podemos intuir por qué han hecho ese tipo de muros los de la alcaldía en ese lugar para estabilizar, porque es un lugar que tiene problemas de estabilidad, de movimiento del suelo, de asentamiento. Entonces, como ven en la imagen, han colocado muros de gaviones, ¿sí? Por ejemplo, muros de gaviones ideal también para lo que es ríos. Entonces, queremos proteger un río, ¿sí? El río va a ir socavando, va a ir cambiando su morfología. Entonces, ideal colocar un muro de gaviones, no colocar un muro de hormigón. Va a quedar pelado y se va a caer, ¿ya? Entonces, ahí ya hemos visto una segunda clasificación.
Y ahora podemos irnos a una tercera clasificación. Clasificación según su funcionalidad, ¿ya? Según su función. Entonces aquí tenemos 4 tipos de muros de contención. Los muros en L, que serían los emboladizos, si los queremos llamar de otra manera. Entonces los muros en L son ideales para espacios pequeños, ¿sí? Si estamos apuntando espacios pequeños, estamos considerando el sótano de un edificio, es un espacio pequeño, ¿ya? Si queremos hacer un jardín urbano, también. Ahora tenemos el segundo, que se nota que es un poco más, tiene una base mayor y también tiene un muro más grande, que son los muros en T, ¿ya? Entonces, esos muros en T también son muros de hormigón y pueden ser ya más macizos, pero estos son más altos, ¿ya? Por eso tienen que tender a tener una zapata o una base también grande, amplia, ¿sí? Porque también son altos. Entonces, esos van a ser mucho más altos que los en L, ¿ya? Ahora tenemos los muros pantalla. ¿Qué son los muros pantalla? Aquí tenemos una imagen, lo voy a agrandar para que se note. Entonces, los muros pantalla son también de hormigón, ¿ya? De hormigón armado, simplemente que ya no van a tener una zapata. Su punto de estabilización va a ser cuán profundo se cimiente la pantalla. Entonces vamos a tener una gran parte del muro que va a estar enterrado y otra parte va a sobresalir, ¿ya? Por eso se los llama pantalla. Entonces, esos también necesitan gran profundidad para colocarlos. Y que los hinquen, o sea, que los excaven y los profundicen, ¿ya? Entonces, genera cierta estabilidad debido a ese empuje que tenemos del suelo que está enterrado con el empuje que podamos tenerlo abierto, como en la imagen. Aquí podemos agrandarlo nuevamente. Tenemos aquí E, que sería el empuje de tierra, y tendríamos P, el empuje del terreno que va a estar también enterrado la pantalla, pero en sentido contrario. Entonces tendríamos una compensación ahí, ¿ya? Entonces los muros pantalla, al igual que los muros de T, son para grandes excavaciones, ¿sí? Pero los muros pantalla se aplican más a lo que son edificios y los muros en T a lo que es estabilidad, ¿ya? Los muros en L se aplican a lo que es estabilidad, pero más se utilizan a lo que es muros de edificios. Ahora tenemos el otro, el último de la clasificación por su funcionalidad, los de tierra armada, o conocidos como terramesh, ¿ya? Entonces el terramesh es un suelo reforzado con geosintéticos para dar mayor resistencia. Entonces aquí tenemos. Entonces en la parte vista del terramesh, ¿sí? Puede ser que se coloque un pircado o un muro de piedra, ¿sí? O sea simplemente un proyectado de hormigón, como está en la imagen, ¿ya? Del lado izquierdo, puede ser, o colocarle una cobertura vegetal, ¿ya? Como está en el lado derecho. Pero siempre tiene que ser colocado y compactado ese material, que es tierra, ¿ya? Y tiene que tener refuerzos o lo que es la malla de refuerzo que se va a ir colocando cada cierta capa. La línea que está de color negro, que la ven como una escalera,
es la geomembrana de refuerzo que se le va colocando cada cierta capa, ¿ya? Y obviamente eso retiene el suelo para que no se caiga, ¿ya? Ahora, en este tipo de muros, no se los va a ver eso en un edificio, ya es imposible que tengamos. ¿Por qué? Porque nos acortaría el espacio de lo que es el sótano, ¿ya? No se tiene. Sí se tiene para lo que son jardines urbanos, para lo que es estabilización, ¿ya? Por ejemplo, en algún sector de alguna urbanización se ha hecho eso, se ha estabilizado con terramés, o sea, con capas de terreno, con geosintético que va por cada capa también. Queda bien, es muy estético que ver un muro de hormigón o un picado o lo que es un muro de hormigón ciclope, ¿sí? Estéticamente es bueno, pero la desventaja que yo le he visto es el tema de el costo, ¿ya? El costo de la geomembrana es cara, ¿ya? Colocarla en capas se gasta mucho de material y podríamos llegar a un costo muy similar a un muro de hormigón armado, ¿ya? Solo que en el tema estético es muy bonito ver, digamos, tener un jardín urbano con un muro de contención de terramés, ¿ya? Que puede ser, como les decía, colocar un picado de piedritas, ideal, ¿no? Bonito queda. Y encima un área verde, sí, pero, vuelvo a decirles, es caro, ¿ya? Ahora, el tema del drenaje, como es expuesto, es tierra, tiene que ser bien hecha el tema del drenaje. Como están viendo en la imagen, se tiene que colocar un, un gran muro, como llamamos, un muro de retención de agua, ¿ya? O sea, una pantalla hidrante para conducir todo lo que son las aguas de lluvia o aguas del nivel freático para retener, porque si llega mucha agua a estos terrames, obviamente pueden colapsar, ¿sí? Porque es solo suelo, ¿ya? Entonces, esos serían los tres grupos más, o esa clasificación que yo la he hecho, ¿ya? Según la estabilidad, según su construcción y el último, según su funcionalidad. ¿Alguna consulta de lo que estamos viendo? Y una consulta sobre el tema de los muros anclados. ¿En qué instancias se puede usar o en qué circunstancias? ¿Cuál muro? Los muros anclados. Los muros pantalla. Sí, o sea, con anclajes. Ah, ya, los terramés. Sí, sí, sí. Ah, ya. Por ejemplo, estos de los terramés que como tienen su anclaje y tienen lo que es la geomembrana, ¿no? Por eso les digo, es ideal, digamos, si ustedes están haciendo una urbanización y en la ciudad de La Paz hay varios ejemplos en los que se han hecho, ¿ya? Pero por el costo que es limitante, eso solo se da, digamos, en urbanizaciones privadas en las que sí o sí quieren quieren tener un muro de contención para obviamente estabilizar un sector, ¿ya? Entonces lo estabilizamos, pero a la vez es estético, se lo ve muy bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque como ven en la imagen podemos colocar aquí un picado que en realidad no tiene una función estructural, sino estética, puede colocarles piedra vista, y ustedes hacen un picado que lo ven muy bonito, o pueden colocarlo vegetación, entonces va a quedar también muy bonito, entonces van a tener un muro verde, ¿sí?
Entonces, a nivel estético está bien. En el tema de estabilidad sí funciona, pero no a muy grande altura, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hacemos, y estamos hablando de decirte 30 metros de altura, entonces, y queremos que tenga cobertura verde, entonces le vamos a tener que dar una pendiente, como está en la imagen. Entonces vamos a darle pendiente, entonces vamos a comer, vamos a perder mucho terreno. Entonces, en el tema de una urbanización, vamos vamos a perder el espacio que puede ser ocupado por un lote o por un área verde o por un camino, ¿sí? Y tendríamos que darle mayor pendiente. Entonces, ahí es una desventaja. Pero la desventaja mayor que yo veo en el tema de los terramés es el tema del tamaño, que no alcanza grandes tamaños. Tendríamos que ser solo hasta más o menos de 10 metros, ¿sí? Y el tema del costo. Nos genera un costo muy grande que podríamos hacer simplemente un muro, sí, de verdad, un muro de hormigón armado, y llegar al mismo costo y ahorrarnos espacio. Por ejemplo, aquí podemos utilizar aquí el Excel, podríamos tener este muro y en vez de colocar el terramés, lo vamos a poner aquí abajo. Por ejemplo, aquí tenemos este muro. Perdemos todo este espacio por generar lo que es el terramés. Entonces, en vez de hacer ahí, podríamos generar aquí, con otro color, podríamos generar aquí el muro de contención, que nos va a salir el mismo costo, ¿no? Y todo este espacio lo ganamos, ¿sí? Ya puede venir aquí una vía, una avenida, qué sé yo, si estamos haciendo en el tema urbano, entonces ya lo ganamos, ¿ya? Pero vuelvo a decirles, esto es para una altura más o menos de 10 metros, no da más. Ahora, en la imagen de al lado, por ejemplo, si nosotros le queremos dar cobertura vegetal, le tenemos que dar pendiente. Y al darle pendiente tenemos que darle este espacio. Entonces aquí ya perdemos toda esta cuña. ¿Ya? Entonces ahí también podría ir una vía, ¿sí? Un espacio. Ahora, su aplicación, vuelvo a decirles, alturas no muy altas, da, es muy estético, sí, su costo es costo elevado. ¿Dónde se puede aplicar? En jardines, muros con jardines, ideal, en el tema urbano. Pero sí o sí hay que tener mucho cuidado en el tema del drenaje, ¿ya? Como es terramés, permite el paso del agua. Entonces vamos a tener bastante agua y se puede descascarar todo lo que tenemos aquí del muro, se puede caer. Y también se puede desprender, en el caso de cobertura, se puede desprender todo lo que es la cobertura verde, ¿ya? Entonces sí o sí hay que hacer un muy buen drenaje lateral, o sea, dentro de lo que es el muro. Pero, vuelvo a decirles, es muy, muy estético, ¿ya? Y ustedes también lo han debido ver. ¿Alguien más? ¿Consultas? Esto, ojo, que estamos viendo es directamente en lo que ustedes ven en taller, ¿ya? Y también en su proyecto de grado. Entonces, apunten a eso. Sus preguntas, imagínense qué es lo que quieren preguntar sobre esto, si es que se les presenta. ¿No hay más consultas? Ya, entonces vamos a seguir avanzando en estas diapositivas. Entonces aquí llegamos a las ventajas de los muros de contención. Tiene tres ventajas, ¿ya? Tenemos que apuntar
a que el muro, si es que nosotros estamos haciendo una estabilidad del terreno, entonces ahí salta lo primero, que nosotros nos adaptemos al terreno. Entonces, si hacemos un muro de contención, este puede adaptarse a la irregularidad, a las condiciones que tenemos en el terreno. Entonces, queda muy bien, o sea, estamos ayudando y es parte de la adaptación el muro de contención, ¿ya? Cuando estamos apuntando a estabilidad un sector, ¿ya? Ahora, los muros de contención son duraderos y tendrían que ser duraderos, ¿ya? Y para que sean duraderos tenemos que analizar todas las cargas que van a contener. El grave error que se apunta cuando se hace un muro de contención es no tomar en cuenta el agua, ¿ya? Siempre lo construimos en época seca. ¿Por qué? Porque en época seca sí o sí se bajan las alertas, no hay lluvia, entonces podemos construir, pero se debe considerar el agua. Entonces, como les decía, sí o sí, si es un muro de contención que va a estar para la estabilidad, tiene que tener drenaje. Y ese drenaje es abierto. Ahí tenemos las barbacanas, los orificios en el muro. Esos orificios en el muro tienen que estar conectados detrás del muro a través de un material drenante, clave, ¿ya? Después, el tema de la cimentación. El muro tiene que tener resistencia, tiene que estar bien cimentado. Entonces, si bien estamos viendo los muros de contención, estamos viendo de manera genérica, cada uno se diseña de diferente manera y se calcula de diferente manera, ¿ya? Pero tienen que hacer sus verificaciones, ¿ya? Entonces, ustedes obviamente no van a estar en el tema del cálculo, pero sí tienen que pedir que se hagan las verificaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos de ustedes van a estar en la alcaldía, ¿ya? Van a estar ahí trabajando de supervisores, también van a estar de constructores, entonces el verificar la estabilidad es clave para la garantía de un muro, ¿ya? Para su durabilidad, ¿ya? Y cumplimos con esta ventaja más, ¿sí? Y el tema de la estabilidad, ¿ya? Entonces hemos dicho que previene el deslizamiento. Entonces, un muro que lo coloquemos en una construcción ayuda a la estabilidad del entorno, ¿ya? Entonces, si nosotros estamos haciendo una construcción en un lugar que sí, bien, no sabemos qué condiciones tienen, pero puede ser que tenga mucha pendiente y estamos generando un edificio, ese edificio va a ayudar a la estabilidad del lugar, ¿ya? Y es lo que no ocurre en varios lugares. Por ejemplo, en los lugares donde ha habido estos deslizamientos, ¿sí? Hemos escuchado varios en la ciudad de La Paz, era porque las construcciones eran precarias, ¿sí? Y en vez de hacer estructuras que correspondían, por ejemplo, muros de contención, zapatas, o ya lo que vamos a ver la siguiente, que son las zapatas o cimentaciones correctas, hacían construcciones comunes. Entonces, al final, esas construcciones se caían y eran parte del deslizamiento y no ayudaban a retener el deslizamiento, ¿ya? Entonces, tenemos en lo que son muros estas tres ventajas, que son adaptables a su entorno, que son durables y que son estables. Pero para cumplir estas tres ventajas, ya les he mencionado, tenemos que tomar en cuenta, uno, el agua. Dos, el tema de la cimentación, la estabilidad de su cimentación. Y que se cumpla
la construcción correctamente, para que ayude a su entorno, ¿ya? ¿Alguien tenía alguna pregunta? Ya, seguimos. Aunque ya estamos cerca de la hora, ¿no? Ya, entonces vamos a continuar a la siguiente, ¿ya? Vamos a continuar esto y lo vamos a enganchar con la diapositiva de cimentaciones, que ya también lo tengo, ¿ya? Ya he preparado también eso. Entonces, ahora vamos a llamarle esto nuevamente. No sé cómo están avanzando en su proyecto, ¿ya? Muy pocos me han consultado, espero que ya estén terminando. Ya también